Bienvenido. Esta es una transmisión guiada por el Espíritu Santo. Permanece con nosotros. Dios quiere bendecirte. Esta es tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Asombroso Dios, reinas con poder. Escuchen su voz, nada se compara a él. Se levantará en la oscuridad. Reyes temblarán, hablarán de su poder. Y viene cantando sobre los montes con su poder. Y viene danzando por los collados, Jesús el Rey. Oh, 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 oh,
mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tú nos llevas en victoria, Rey. Oh, oh. Manos laceradas son, con las mismas con que me alcanzó. Me rescató. Su cuerpo llagado fue, su rostro se desdibujó, su sonrisa desapareció, porque ahí, en medio de su sufrir, me salvó y ahora puedo vivir, gracias a su morir, al que está sentado en el trono a la diestra del Padre de luces, al único que merece la gloria. Levantamos, exaltamos su nombre en alto, aquel que hace temblar a la tierra, al nombre que sobre todo, Él es Yahweh.
clavado en un madero fue, menospreciado enmudeció, su espíritu entregó. Una lanza su costado rasgó, mirando hacia el cielo murió, su espíritu entregó. Él descendió y al tercer día resucitó, la deuda él mismo saldó y su victoria me regaló. Al que está sentado en el trono a la diestra del Padre de luces, al único que merece la gloria, levantamos, exaltamos su nombre en alto, aquel que hace temblar a la tierra, al nombre que sobre todo, Él es Yahweh. Al que está sentado en el trono a la diestra del Padre de luces, al único que merece la gloria, levantamos, exaltamos su nombre en alto, aquel que hace temblar a la tierra, al nombre que sobre todo, Él es Yahweh. Al que está sentado en el trono a la diestra del Padre de luces, al único que merece la gloria, levantamos, exaltamos su nombre en alto, aquel que hace temblar a la tierra, al nombre que sobre todo, Él es Yahweh. Porque tú eres una promesa del Padre y la recibimos, Señor, que enviaría tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo aquí está. Muchas gracias, Padre, por esa promesa. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Me da mucho gusto recibirte en tu congregación, Amistad de Aguascalientes. Qué bueno que pudiste estar en esta reunión, una reunión de unidad, de unanimidad, en la que todos los que nos congregamos en nuestra hermosa congregación de Amistad de Aguascalientes, miércoles a miércoles estamos en nuestra reunión de estudio. Y hoy el Señor me invita a que te hable acerca de esa libertad que Él nos ha dado. Donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Y yo quiero empezar a contarte esta historia que viene descrita en el libro de Éxodo. El Éxodo nos habla desde que el pueblo fue traído y llevado a libertad de esa opresión de los egipcios. Pero yo quiero que leamos un pedazo
de Éxodo capítulo 1, la aflicción de los israelitas en Egipto. Y murió José el soñador, y sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que les molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura sus vidas, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda labor del campo y todos sus servicios, al cual los obligaban de rigor. Esta era la historia del pueblo de Israel, oprimido por los egipcios. Este nuevo faraón, que ya no conocía acerca de la historia de José el soñador, de aquel hombre enviado por Dios para librar al pueblo egipto de esa tremenda hambruna que años atrás habían sucedido. Y dice aquí que oprimieron al pueblo de Israel. Y entre más lo oprimían, más se multiplicaba. Esto es una palabra que nosotros debemos de recibir. Dios nos quiere sacar de ese hoyo en el que estamos. Y dice que los hijos de Israel clamaron a Dios y Dios trajo un libertador. El libertador de nombre Moisés. Moisés nació con un decreto de muerte porque Faraón no quería que hubiera más varones israelitas, hebreos, y los mandó matar. Pero en la infinita misericordia de Dios y en los planes de Dios, Dios tenía un libertador para el pueblo, para librar a ese pueblo de la esclavitud del pueblo egipcio. Y tuvo un encuentro con Moisés. Moisés fue creado en la cuna de palacio de Egipto, en el palacio de Faraón, y cuando él tenía 40 años, él quiso ser en sus fuerzas ese libertador y mató a un egipcio y acabó huyendo de Egipto. Pasó 40 años de su vida como pastor y a los 80 años tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Vio una planta encendida, una enramada encendida, y era la presencia misma de Dios. Y Dios ahí lo llevó, lo llamó a que se convirtiera en ese libertador. Pero las cosas no fueron fáciles. Tuvo que ir con su hermano delante de Faraón, estar en un mover que Dios lo había enviado, confrontando a Faraón, y Dios se movió con poder, y Dios llevó 10 plagas, la de sangre, la de rana, la de piojos, la de moscas, la muerte del ganado, la de úlceras, la del granizo, y finalmente llevó la de langosta, la de la tiniebla, y la última fue la muerte de los primogénitos. Y después de esta muerte de los primogénitos fue que Faraón decidió dejar libre a su pueblo. Claro que después se arrepintió y los empezó a perseguir. Y viene esa escena cuando Moisés y cerca de 2 millones de judíos, 600,000 hombres, varones, delante del mar, siendo perseguidos por ese ejército de Egipto.
Y Dios le da la instrucción a Moisés. Este no es un tiempo para orar. Levanta tu vara y marcha. Y levantando su vara, el mar se abrió y esos 2 millones de hebreos cruzaron en seco. Y cuando el ejército egipcio quiso perseguirlos, el mar se cerró y fueron muertos todo el ejército. Todo el ejército murió ahí. Y gran celebración. Dios, después de 430 años de ser esclavos, Dios los llevaba en libertad hacia la tierra prometida. Es una historia fascinante, te la estoy contando en unos cuantos minutos. Yo te invito a que leas la Escritura. Está llena de pasajes en los que Dios nos habla. Y llegando ahí a las orillas de la tierra prometida, fueron intimidados. Era un pueblo que había sido durante, déjame decirlo así, 10 generaciones un pueblo esclavo. O sea, imagínate que tu abuelo, el abuelo de tu abuelo, el abuelo, el 3 veces abuelo, había sido esclavo. Nadie había conocido la libertad. Habían estado acostumbrados a levantarse, recibir el alimento que les daban sus opresores, ¿verdad? Y levantarse a hacer su jornada. No había sindicatos, no había jornada de 8 horas, no había un tiempo de, ay, deme un respirito, jefe. Eran esclavos. Y cuando la gente es esclava, no tiene ningún derecho, solamente obligaciones. Pero la mentalidad de un esclavo no es fácil quitarla. Cuando fue abolida la esclavitud en los Estados Unidos, que Abraham Lincoln hizo ese gran decreto y por lo cual hubo una guerra civil entre el norte y el sur, porque no querían dejar en libertad a los esclavos. Entrevistaban a los esclavos y decían, no, es que mi amito no me deja hacer. Es que mi amo no me permite. Y había una dependencia mental de quién era el patrón y quién era el amo. Así le pasó al pueblo de Egipto. Al pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Tenían una mentalidad de esclavos. Dentro de esa esclavitud, se habían querido parecer al pueblo de Egipto. Habían adquirido costumbres de ellos. Cuando ven que Moisés no regresa de la montaña, le exigen a Aarón que les construya, ¿verdad?, un ídolo, un becerro de oro. Y Aarón lo hizo porque en su mente todavía estaban los pensamientos de esclavitud. Y esa generación, en su rebeldía, en su sentir y vivir, ser esclavos, no pudieron poseer la tierra prometida por su rebelión. No le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. Y bueno, esto sucedió hace muchísimos años, pero hay mucha gente que hoy en día siguen siendo esclavos del pecado y no ven que Jesucristo ha traído libertad a los cautivos. Y Dios hizo un nuevo pacto, nuevos ministros de pacto nos hizo. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 3, en el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Y Jesucristo, despojándose de ser Dios, se hizo hombre y vivió aquí durante 33 años. Y fue llevado a la cruz para que tú y yo, el día de hoy, podamos reconciliarnos con el Padre. Cargó con todos nuestros pecados. Y esto es similar a lo que yo te hablaba del libro de Éxodo.
Porque cuando fue la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios habló a Moisés, habló a Aarón y a todo el pueblo de que celebraran la festividad de la Pascua. Esto es de la libertad. Y les pidió que sacaran el mejor becerro y que hicieran un sacrificio, que cocinaran panes sin levadura. Y esta celebración de la Pascua lo que significa es la celebración de la libertad. Y ese sacrificio de ese cordero que fue sacrificado en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Éxodo, es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él es el cordero que fue inmolado. Él es el cordero que es digno de recibir toda nuestra alabanza, de recibir todas las riquezas, de recibir todo el honor, Jesucristo. Porque Él lo que vino a hacernos, lo que vino a hacer en nuestra vida es traer libertad. En un pacto que no está con letra, es un pacto en el Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Y continúo leyendo ahí en 2 Corintios 3, ahora en el verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Son muy buenas noticias las que hoy Dios tiene para todos nosotros. Donde su Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y el domingo hablábamos de esas 5 vírgenes prudentes que llenaron su lámpara, llevaron sus vasijas llenas de ese aceite, la representación del Espíritu Santo. Y todos fuimos llenados del Espíritu Santo, así como lo describe el libro de Hechos 1, Hechos capítulo 2, verso 1, y vino y cayó el Espíritu Santo. Donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Dice el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor quiere traernos a libertad. ¿Y dónde está su Espíritu? Allá hay libertad. Allá hay libertad. ¿Quiere ser verdaderamente libre? Pídele al Espíritu Santo que venga. Pídele a Dios, al Señor Jesús, que mande su Espíritu sobre tu vida. Porque donde está su Espíritu, allá hay libertad. Allá hay libertad. Y muchas personas se llaman libres porque pueden hacer lo que quieren hacer, lo que se les pega la gana. Como decía ahí, todo libro de Jueces trata de ello, pero el último versículo bien lo sintetiza. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así hay gente el día de hoy que piensa que vivir una vida inmoral, eso es su libertad. Hay gente que piensa que por estar robando está en su libertad, él es libre de seguir robando. Hay gente que piensa que puede hacer lo que mejor le parece. Pero esa no es la verdadera libertad de la cual Dios nos sacó. Porque Él nos quiere hacer libres de la opresión. Él quiere hacernos libres de los sentimientos de culpa, de esos sentimientos de rechazo que muchos de nosotros tenemos, de ese tributo que le tenemos que pagar al enemigo. Porque el enemigo va a traer pensamientos a tu cabeza. Hazlo, no te va a pasar nada. Todo el mundo lo hace. Es la puerta ancha donde tú puedes transitar, pero después vendrá y te cobrará. Pero cuando Dios viene y nos trae libertad, hay una
hay un gozo extremo en el cual nosotros podemos sentirnos libres de toda opresión, libres de toda carga mal puesta. Yo escribía una historia de un canario en una jaula y llega alguien y piensa que el canario, pobrecito, está enjaulado y le abre la puerta y lo saca. Y este hombre piensa, seguramente hice mal porque al libertad al canario, el canario no conoce de lo malo que es el mundo. Y tal vez tuvo siempre curiosidad por qué ese bicho raro con bigotes largos se acercaba a la jaula y le hacía miau. Y ahora que está libre, se va a acercar al gato y el gato pues va a cenar canario. Pero también puede suceder que ese canario, después de dar 3 o 4 vueltas, decida regresar a su jaula. Porque era tan bonita su jaula. Después de estar queriendo buscar alimento, él recordó que ahí siempre le ponían su alpiste, le cambiaban su periódico, le ponían su agüita limpia. Y él prefirió regresar, abrir esa celda, volverse a meter y cerrar. Y así, pues ese bicho de bigotes también no se lo va a comer. Pero nosotros, si fuéramos como ese canario, después de ver estas 2 alternativas, hay una mejor alternativa. Nosotros podemos salir de esa jaula y aprender a cuidarnos de nuestros enemigos. Y Dios prometió al pueblo hebreo llevarlo de esclavitud a un lugar donde fluye la leche y la miel, el lugar de la tierra prometida. No va a ser un lugar de vacaciones en donde no tengas que hacer nada. Ahora vas a trabajar para sostenerte, no para sostener a la gente que te tenía cautiva, no para construirle grandes construcciones, pirámides. Ahora vas a construir y vas a edificar el templo de Dios, tu persona. Dice ahí en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí el Señor nos muestra en esta escena al esclavo y al hijo. Y tal vez el hijo, cuando sea pequeño, ¿verdad? Que el esclavo lo cuida y le da de comer y lo viste y le cambia y a lo mejor lo enseña y le corrige. El hijo puede pensar, es que este esclavo es como si fuera mi jefe. Pero va a llegar un día en que ese hijo se va a convertir en el propietario y el esclavo seguirá esclavo. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya eso vino Jesús, a traer esa libertad a nuestras vidas. No que digamos, como dice ese dicho, soy chino libre, yo puedo hacer lo que quiera. Esa es la libertad que yo tengo, yo puedo hacer lo que quiera. Si yo quiero tener una pareja del mismo sexo, lo puedo tener. Si yo puedo tener una pareja, un perrito, pues así lo voy a hacer. Si yo quiero quedarme solo toda la vida voy a estar solo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados en sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios porque Él nos dio la oportunidad de que nos acerquemos a Él. ¿Has tomado tú esa decisión de invitar a Jesús a vivir dentro de ti, a vivir en tu corazón, pedirle que te llene del Espíritu Santo? Y mira, esto tal vez lo aprendiste cuando eras niño, tal vez lo aprendiste hace unos meses,
Tal vez hoy lo estás aprendiendo por primera vez. Dios quiere hacernos libres, y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero ser libre. Pero muchas veces hay tantas corrientes de hombres que vienen y nos quieren engañar. Ahí en el libro de Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, habla de esos falsos profetas y esos falsos maestros. Y yo te quiero leer unos versículos porque se me hace muy interesante que sepamos lo que Dios habla de esa gente que nos quiere engañar, que nos quieren seducir al pecado. Eso era en el Antiguo Testamento, eso era antes. La Biblia ya no es un libro válido. Falsos profetas, gente que busca engañarte. Y así como yo te decía de ese canario tiene que aprender a vivir en la libertad. El pueblo de Israel, cuando fue traído a libertad, no quisieron pelear para llegar a su tierra prometida. Les dieron miedo los gigantes, les dieron miedo las cosas que no conocían. Porque cuando uno es esclavo, yo me lo imagino como un caballo que trae cubiertos sus ojos, ¿no? Y no ve los peligros, no ve las cosas, y para eso se lo ponen eso, para que el animal camine solamente para adelante. Dios no te quiere como un títere. Dios no nos quiere como una marioneta. Dios nos quiere hacer verdaderamente libres. Pero hay algunos que prometen libertad. Y te leo este versículo 19, 2 de Pedro 2:19, en la versión Palabra de Dios para Todos. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán. Pues uno es esclavo de aquello que lo domina. ¿Qué es lo que te domina a ti? ¿Qué es lo que te domina? ¿Qué hábitos hay en tu vida? Porque mira, esto de ser cristiano es lo más emocionante que puede sucederte en tu vida. Es lo más emocionante que nos ha sucedido, porque cambiamos a un estilo de vida diferente del que fuimos engendrados, del que fuimos formados. Y ahora, en Cristo Jesús, vivimos verdaderamente libres. Dice el siguiente versículo: ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Y sí, hay muchas personas que han conocido de la libertad en Cristo Jesús y se han dejado engañar por alguien que les promete libertad, pero en verdad esos hábitos que tienen, esos malos hábitos que tienen, los destruirán. Porque los verdaderos hábitos que Dios nos da, nos traen a la libertad, a la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Quieres ser verdaderamente libre? ¿Quieres ser verdaderamente libre? Pídele al Espíritu Santo que venga. Pídele al Hijo de Dios. Cree en el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Invítalo a vivir a tu corazón. Y esto no es una serie de reglas, porque esto no es religión. Esto es una relación. Y el pueblo hebreo durante 40 años estuvo vagando. Y nadie de los que salieron de esa generación entró a la tierra prometida. Porque fueron rebeldes, porque no le creyeron a Dios. Pero aquellos como Josué y como Caleb, que vieron la tierra prometida, trajeron las buenas nuevas y dijeron: esa es la tierra que Dios tiene para nosotros, poseamos esa tierra. Ellos sí pudieron entrar. Moisés dudó del poder de Dios cuando le dijo: golpea esa peña para que salga agua, y la golpeó lleno de ira. Porque no es fácil dirigir
a 2 millones de personas rebeldes a Dios. Pero se dejó contaminar, se dejó engañar por esos malos hábitos y no pudo entrar en vida a la tierra prometida. Tú y yo tenemos acceso a Dios gracias al sacrificio de Jesús. Y gracias a esa relación que podemos tener con Él, podemos ser libres. Porque al que el Hijo libertare, Jesucristo, será verdaderamente libre. ¿Quieres ser libre? Yo te invito a que me acompañes en esta oración. Ahí en tu lugar, con tus palabras, invita a Jesús a vivir a tu corazón. La gente que piensa que esto ya lo hizo y que no tiene por qué repetirlo, es una religión. Tú le puedes decir a Jesús lo que sientes en tu corazón. Y a lo mejor en estos momentos estás oprimido por alguna dificultad. Tal vez la pandemia te ha afectado. Tal vez este retiro social te ha afectado. Tal vez te golpeó la economía. Tal vez los problemas económicos ya los traías desde antes. ¿Qué te parece si, como el pueblo de Israel, clamó a Dios pidiéndole que lo libertara? Dios, muchas gracias porque tú estás aquí. Y donde está tu espíritu, verdaderamente hay libertad. Donde está tu espíritu, allá hay libertad. Nos enseñas en tu palabra, Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el pueblo de Israel clamó, y tú, Señor, le mandaste a Moisés, el libertador. Hoy, Señor, podemos clamar a ti. Y tu Hijo, Señor, nos vino a traer libertad. Y nos enviaste a tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo viene y nos trae a libertad. Y Señor, que no seamos engañados por aquellos que prometen libertad, aún de nuestros pensamientos. Que podamos renovar nuestros pensamientos, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz es para que nosotros podamos vivir en libertad. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y si tú tienes un problema el día de hoy, levanta ahí tus manos, clama al Señor, Señor, sácame de este hoyo. Es una promesa tuya que sacarás mi vida de este hoyo. Yo sé que hay muchas cosas que no sabemos hacer correctamente, pero tú vienes a través de tu palabra, Espíritu Santo, y nos traes revelación para que ya no vivamos en esos hábitos que nos esclavizan, sino que vivamos en tu palabra, esta palabra que trae libertad a los cautivos. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí, por cada persona a la cual le podemos compartir acerca de esta palabra de vida en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias porque tú estás aquí. Muchas gracias porque tú estás y traes libertad a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que vienes y siembras en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Te invitamos a que no pierdas esta conexión. Buenas noches.